historia de la antigua Roma se encuentran fascinantes detalles que nos transportan a una realidad diferente, donde las costumbres y prácticas cotidianas se alejan significativamente de nuestras percepciones modernas. Entre estas singularidades, hay un conjunto de prácticas que hoy consideraríamos repugnantes, pero que, de manera sorprendente, eran completamente normales para los romanos de la época. Explorar estos aspectos revela no solo las diferencias culturales, sino también la evolución constante de nuestras nociones de higiene, salud y sociedad a lo largo del tiempo. En este video te mostraré las 7 cosas repugnantes que eran normales en la antigua Roma. Antiguamente, los romanos hacían uso de baños públicos y esponjas, elementos que constituían una parte significativa de la vida urbana en Roma. Las instalaciones como baños, foros y letrinas eran puntos de encuentro social donde se desarrollaba la vida pública. Las letrinas, comúnmente compartidas por varias personas, consistían en múltiples agujeros dispuestos sobre largos bancos de piedra, sin divisiones ni cortinas entre ellos. El uso colectivo de estos baños contrasta notablemente con las expectativas modernas de privacidad en actividades similares. En la sociedad romana, la privacidad en tales contextos era considerada un lujo innecesario. Estos espacios públicos no solo cumplían funciones higiénicas, sino que también se convertían en lugares sociales donde la interacción florecía. Era común que noticias y chismes se compartieran, creando una atmósfera similar a la de un mercado romano. En lugar de papel higiénico, los romanos utilizaban un palo llamado tersorium, junto con esponjas individuales que eran lavadas y pasadas al siguiente usuario en un canal de agua que fluía frente a los asientos. Aunque puede parecer sorprendente en comparación con las prácticas modernas, la limpieza con agua corriente era común en la antigua Roma, aunque el agua a menudo se calentaba y se mezclaba con sal. La cirugía de trepanación. Un procedimiento antiguo y controvertido que involucra la perforación o raspado de un agujero en el cráneo, se destaca como una de las prácticas médicas más antiguas y notables. Este procedimiento se llevaba a cabo para aliviar males que se creía causaban enfermedades, liberar espíritus o reducir la presión causada por lesiones. Todo ello en una época en la que el concepto de anestesia aún no había surgido. En la antigua Roma, se encontraron evidencias de este procedimiento donde los médicos utilizaban herramientas primitivas como taladros y raspadores manuales. La trepanación se realizaba en un estado en el que el paciente estaba plenamente consciente. A pesar de la naturaleza impactante de la trepanación, muchos individuos mostraban signos de recuperación, como lo indican registros históricos y hallazgos arqueológicos en cráneos. Esto sugiere que algunos pacientes no solo sobrevivieron al procedimiento, sino que también continuaron viviendo durante años después. La sangre del gladiador, albergando propiedades curativas, era considerada invaluable. A diferencia de la percepción convencional de los gladiadores como meros guerreros, para los romanos eran símbolos de fuerza, vitalidad y coraje. La creencia en la propiedad curativa de su sangre era compartida por muchos romanos. En un contexto en el que la vida y la muerte se entrelazaban, la sangre de los gladiadores era vista como un elixir que poseía poderes curativos. Antiguos textos romanos hacen referencia a la prisa por recoger la sangre de los gladiadores caídos, atribuyéndole la capacidad de curar enfermedades como la epilepsia. La visión romana estaba impregnada de creencias arraigadas en un mundo donde la línea entre lo humano y lo divino se desdibujaba con frecuencia. En este contexto, muchos romanos adoptaron prácticas griegas, confiando en las propiedades curativas de la sangre de los gladiadores fuertes. Resulta asombroso que creyeran fervientemente en el poder curativo de esta sangre. Contrario a la percepción común de los gladiadores como figuras relegadas al Coliseo, algunos individuos vendían su sangre como un recurso médico, enfatizando la necesidad de que ésta fuera fresca y proveniente de un gladiador, sin importar las circunstancias de su muerte.
Los romanos creían en la eficacia de remedios como la miel y los huesos triturados para mantener una dentadura saludable. Incluso en cuestiones tan simples como el cuidado dental, los romanos demostraban ingenio. Utilizaban menta fresca para mantener dientes limpios, en una época en la que aún no existían cepillos de dientes eléctricos o pastas dentales. Desarrollaron métodos propios para proteger la salud bucal, creando diversas variantes de pastas dentales. Esta mezcla se obtenía a partir de un polvo fino de huesos y conchas, que se molían y se combinaban con pasta de balsa de teca y edulcorante. Además de proporcionar un sabor agradable, estas pastas dentales ofrecían propiedades antibacterianas. Algunos romanos incluso incluían carbón en su preparación por su efecto limpiador. Esta fórmula antigua, aunque peculiar a nuestros estándares actuales, demuestra la creatividad y la atención que los romanos dedicaban a la higiene bucal. La orina desempeñaba un papel importante en la antigua Roma. Los romanos empleaban la orina humana en el lavado y cuidado de la ropa, un recurso que, a pesar de su aparente crudeza, desempeñaba un papel crucial en su sociedad. Esta práctica no solo tenía un impacto en la higiene diaria, sino que también fue un factor estratégico en la guerra. Los romanos, conocidos por su ingenio creativo frente a los desafíos cotidianos, aprovecharon las propiedades químicas de la orina, rica en amoníaco. Esta composición química confería a la orina propiedades de detergente y tinte. La orina, denominada el oro líquido por su valioso uso, se recogía meticulosamente en baños públicos y se vendía a lavanderías especializadas. Este trabajo se había convertido en una auténtica industria en Roma, con trabajadores icónicos inmersos en tareas laboriosas como limpiar y teñir las togas. Se utilizaban grandes calderos llenos de la mezcla de agua y orina para tratar las manchas. La función de la orina iba más allá de la limpieza textil. También se empleaba para teñir lana y otros tejidos. Su versatilidad se ampliaba mediante la mezcla con ciertas plantas y sustancias, generando una gama de colores que iban desde el blanco hasta puntos vibrantes. La práctica llamada vomitorium implicaba retirarse de la mesa para vaciar el estómago de manera deliberada, para luego regresar al banquete. El objetivo era facilitar el consumo excesivo de alimentos, permitiendo a los participantes continuar disfrutando de la comida. Aunque el término vomitorium se asocia con la arquitectura de los anfiteatros romanos, su parecido con la acción de vomitar es simplemente una coincidencia lingüística. El concepto de vomitar deliberadamente, aunque se asocia comúnmente con los romanos, no es exclusivo de esta cultura a lo largo de la historia. Otras culturas han practicado acciones similares y la exageración de esta práctica a menudo ha llevado a consecuencias físicas. Para los romanos, la acción de vomitar se vinculaba con el hedonismo y la búsqueda desenfrenada del placer gastronómico, más que con el control y la moderación. Aunque no hay evidencia histórica clara que respalde la existencia de habitaciones dedicadas al vómito en las casas romanas, algunos escritos de la época aluden a esta práctica como parte de la cultura decadente de la élite romana. El garum, una salsa de pescado podrido fermentado, fue un elemento crucial en los fastuosos banquetes romanos. Utilizado como condimento e ingrediente esencial, este producto se adoptó en diversas formas, desde base para otras salsas hasta bebida de pescado, con recetas y tipos de pescado variables según la región y el presupuesto. El método de producción, destacado por el uso de tubos cerámicos llamados doli, implicaba una fermentación que duraba semanas o meses bajo el sol, haciendo que el pescado se pudriera, resultando en un líquido ámbar intenso utilizado generosamente en diversas preparaciones culinarias romanas. El garum no solo tenía un papel gastronómico, sino también un impacto socioeconómico importante. Este condimento elitista se vendía a precios elevados, reservándose para la élite romana, y se convirtió en un testimonio palpable de las complejidades gastronómicas y económicas en la antigua Roma. Después de haber conocido estas terribles cosas, dime, ¿te gustaría haber vivido en Roma en esa época? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.